Miren lo que dice en versículos 5 y 6. Entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Adonías? Bueno, aquí dice hijo de Agüit, pero Agüit no es un hombre, es una mujer. Porque es obvio que está hablando de David. El capítulo, los versículos anteriores nos hablan nos están hablando de David, ¿verdad? ¿Quién era su padre? Hermano, era un rey. Pero ese rey, tristemente, hermanos, fue jefe de una nación. Fue rey de una nación que, por cierto, la condujo muy bien. Pero tristemente, él no fue amigo de sus hijos. Dice el versículo 6, sí, que su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Hermanos, ¿qué pasó con Adonías? Dice la Biblia que Adonías se levantó, atentó contra el reino de su propio padre. ¿Qué le parece? Hermanos, fieles son las heridas del que ama. Eso no se practicó en el caso de David. No, David no practicó ese principio. Eludió el deber. Proverbios 27, 6. Proverbios 27, 6. Muchos buscan el favor del generoso. Perdón, 27, 6, no es ese. Sí, aquí lo tengo, 27, 6. Sí, fieles son las heridas del que ama, ya lo leímos. Ok. Hermano, el segundo punto que yo quiero tratar en esta mañana es el punto que quizás al que usted y yo queremos llegar. Hermano, toqué primero el punto de la amistad. Antes de pretender ser amigo de Dios, hermanos, vamos como que a practicar lo más fácil: ser amigo de la gente, o sea, de las personas más cercanas. Dios, repito, si usted lo considera muy alto, muy elevado, comience por practicar lo más sencillo, ¿verdad? Voy a ser amigo de la gente. Hablé de tres principios, ¿no?, que practica la persona que quiere ser amiga de la gente. Primero, es bondadoso, es prudente, es constante, es firme en sus decisiones, ¿verdad? Y es honesto, practica la justicia. Ahora, ¿qué hizo Abraham para ser llamado amigo de Dios? Mire, en Génesis, el capítulo 12, es la primera referencia que nosotros encontramos en la Biblia acerca de Abraham. Proverbios capítulo 12. Perdón, Génesis capítulo 12. Sí, gracias. Génesis capítulo 12, versículo 7. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hermanos, yo les voy a pedir que ustedes lean, solamente por curiosidad. Si usted tiene un resaltador, agarre ese resaltador y ponga a resaltar en la Biblia. Cada vez que Abraham llega a un lugar, edifica un altar y edifica un altar. Hermanos, bueno, su Biblia va a aparecer como sí, muy bonita, ¿no?, muy adornadita de amarillo, porque cada lugar donde Abraham llegaba edificaba un altar. ¿Qué significa eso, edificar un altar? Hermano, adoración a Dios, pero también identificación con Dios. Identificación con Dios. Hermanos, repito, en todo lugar a donde Abraham iba, le hacía un altar a Dios. Ahora, un altar, hermano, era algo público. ¿Para qué se hace un altar? ¿Qué es un altar? Un altar es un poco de piedra, ¿verdad?, que se pone, agarraba una ovejita, la sacrificaba y le ponía leña, ¿verdad?, para que la carne no es que hacía una parrilla, ¿no? Sí, es para que la carne se consumiera. Sí, no era que adobaba la oveja y se la comía, no. Era que dejaba que la carne se consumiera. Era un sacrificio a Dios, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un sacrificio de este tipo?
Hermano, el humero, ¿no? Es decir, no es algo oculto, no es algo privado. Cuando la gente veía el humero, ¿qué decía? Ese debe ser que Abraham llegó por allá, ¿verdad? O en alguna casa están cocinando, pero no, por allá no hay casa. Ese debe ser Abraham, que está levantando un altar a Dios, a su Dios, ¿no? Hermanos, Abraham se identificó con Dios en todo lugar. Comenzó a hacer altares en todo lugar donde él iba. Pero Santiago, el capítulo 2, miren lo que dice Santiago, el capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham es llamado amigo de Dios. Hermano, usted y yo podemos decir: Dios es mi amigo. ¿Sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Nosotros decir: yo soy amigo de Dios. Ahora, resulta que hay como que una condición para que Abraham dijese: yo soy amigo de Dios. ¿Y cuál fue la condición? Le creyó a Dios. Correcto, ¿verdad? Le creyó a Dios. Ahora, hermanos, en Romanos, creerle a Dios, y Romanos presenta el caso de Abraham, ¿no? Porque creerle a Dios era actuar. Es decir, muéstrame tus obras. Tú le crees a Dios, muéstrame tus obras. Hermano, ¿qué obras hizo Abraham para demostrar que le creía a Dios? La primera, encontramos en Génesis 12. No, en Génesis 12. Vete de tu tierra y de tu parentela. Sí, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham sale. La segunda cosa que Abraham hace para demostrar que le cree a Dios es que Dios le dice: sacrifica a tu hijo. Y Abraham, me imagino como decimos por allí, con el corazón como una pasita, ¿verdad? Bueno, agarró a su hijo y lo sacrificó. A su único hijo, ¿no? Entendiendo que ese muchacho que tendría 9, 10, 12 años, no se sabe cuánto, ¿verdad? Posiblemente era lo único que él iba a poder tener de descendencia, porque su esposa quizás ya estaba arribando a los 100 años. Y había nacido ese hijo por un milagro que Dios hizo en su esposa, ¿verdad? Pero se va a repetir el milagro. Pero dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Dice Hebreos 11, pensando de que Dios es poderoso para levantar a su hijo aún de entre los muertos. Yo lo voy a hacer porque Dios tiene todo el poder. Dios me pide que lo sacrifique. Qué difícil hay para Dios levantar a una persona de entre los muertos, ¿verdad? Y así, con esa mentalidad, fue Abraham a sacrificar a su hijo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hermanos, que por eso fue llamado amigo de Dios, porque le creyó a Dios. Fíjense las dos características que tiene Abraham para ser llamado amigo de Dios. Primero, se identifica con Dios en todo lugar. En segundo lugar, le cree a Dios. Y aun cuando Dios le pide que haga cosas muy difíciles, Abraham accede, ¿no? Y las hace. Hermanos, yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿no? Lo voy a hacer. ¿Qué crees tú que te tocaría hacer a ti y hacer a mí entonces para que nosotros seamos llamados amigos de Dios? ¿Será mandarnos a timbrar una franela que diga: soy amigo de Dios? Facilito, ¿verdad? O poner atrás en el vidrio del carro: soy amigo de Dios. Sí, hermano. La palabra es clara, en Juan 12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, ¿verdad? Sí, entonces, fíjense, la orden sería, tomando el ejemplo de Abraham, me identifico yo con Dios en todo lugar, me identifico con Dios en todo lugar. Es decir, mis hechos me identifican como alguien que ha estado con Dios, ¿no? que tiene el compañerismo de Dios, y accedo yo a hacer todo lo que Dios me pide que yo haga, aun cuando me cueste un poquito, ¿no? Aunque yo traje grueso y diga: bueno, eso está difícil, pero yo lo voy a hacer porque Dios me lo pide. Miren, vamos a buscar una cita en Segunda de Crónicas 27. Segunda de Crónicas 27. Miren lo que dice. Estamos